Vamos ahora a cambio climático y desarrollo sustentable, importante no solo para nuestro país, sino para todo el mundo, considerando el calentamiento global y la circunstancia que se vive en la actualidad, que debe estar en las agendas políticas de todas las propuestas. Por sorteo previo, iniciamos con usted, candidata Claudia Sheinbaum, por favor. Sí, durante años fui investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM y justamente mi tema fue energía y cambio climático. En este tema, que además le interesa muchísimo a los jóvenes y con razón por lo que significa el cambio climático y los impactos ambientales, hay que trabajar en dos sentidos. El primero tiene que ver con la mitigación de gases de efecto invernadero. Eso significa reducir las emisiones que provocan el cambio climático. México tiene 1.8% de esas emisiones. Ahí vamos a avanzar en la transición energética, que ya lo voy a mencionar un poco más adelante. Y por otro lado, la adaptación al cambio climático, que es parte de lo que ya se está trabajando y que ahora vamos a desarrollar también para que podamos atender la adaptación en términos del agua, en términos de la producción en el campo, en términos de la producción industrial. Y solamente cierro, tenemos un proyecto para el nearshoring, que son 22 polos de bienestar. Candidata Xóchitl Gálvez, su turno, por favor. No concibo el desarrollo económico sin el pleno respeto al medio ambiente. Nuestra apuesta será un desarrollo sustentable. ¿De qué sirven grandes obras de infraestructura si no tienes agua limpia para beber? ¿De qué sirve grandes proyectos si el aire está contaminado, como el que respiran los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey y de la zona metropolitana del Valle de México? Hoy el lago de Pátzcuaro y Cuitzeo están prácticamente secos. La presa de Valle de Bravo da tristeza visitarla. Mi gobierno sí va a hacer políticas ambientales, sí se va a comprometer con los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París. Lo que está en juego es el futuro de los niños y de los jóvenes. No es justo que esta generación les deje un planeta tan contaminado sin hacer absolutamente nada. Planteamiento del candidato Jorge Maínez, el tema cambio climático y desarrollo sustentable, 1 minuto. Mi generación y las más jóvenes entienden que la batalla que habrá de definir nuestra época es la lucha contra el cambio climático. Por eso somos la única opción que representa una alternativa al modelo que han representado los gobiernos del PRI, del PAN y el gobierno actual. Este es el daño que le hicieron al manglar Tajamar durante los gobiernos de Peña Nieto y Calderón. El derrame de petróleo en Cadereyta, que se dio durante la administración de Peña Nieto. Esta es la explosión en la refinería de Tabasco hace 2 años. La falla en la refinería solamente de esta semana en Tamaulipas, que afectó la calidad del aire en Tampico y Ciudad Madero. Ese es el modelo que hace que nuestras hijas y nuestros hijos respiren veneno, respiren azufre, y que no tiene ningún sentido ni ninguna utilidad mantener. Necesitamos un nuevo modelo de energía, sustentado en energías limpias, que además son más baratas, en la energía del sol, en la energía del viento. No hay planeta B, este es nuestro hogar común. Tiempo, candidato, y se les recuerda a los tres que solo tienen permitido mostrar materiales impresos durante este debate. Vamos a la pregunta ciudadana, la séptima de este día. Tiene una pregunta, una duda. Sí. Pregunta ciudadana, cambio climático y desarrollo sustentable. Vamos hasta La Paz, en Baja California. Mi nombre es Luis Adrián Leuchter, tengo 33 años y vivo en La Paz, Baja California Sur. Mi pregunta para quienes buscan la presidencia de la República es: ¿cuál va a ser la política, estrategia, reformas que van a hacer en materia de cambio climático, en especial todo el tema de electromovilidad y energías renovables, básicamente que integra tanto el sector público como el sector privado de una forma equitativa y que abarque a toda la población? Bien, gracias. Vamos a comenzar con la ronda de respuestas a la pregunta ciudadana. Por favor, candidata Xóchitl Gálvez. Creo que alcancé a escuchar que se apellidaba Vega, su nombre no lo entendí, pero te mando un saludo. Y obviamente, para mí el tema es energías renovables. Hay quien cree
porque éstas ponen en riesgo el sistema eléctrico nacional. Lo que tenemos que hacer es hacer más líneas de transmisión y darle confiabilidad al sistema. Yo propongo que el 50% de energía sea renovable para el 2030, que México regrese a ser uno de los países que más energía barata pudo ofrecer en los mercados gracias a la participación del sector privado, que la gente tenga energía limpia y barata, que tengamos cero neto de emisiones para el 2050. Tenemos que dejar esta adicción a los combustibles fósiles, pero la candidata de las mentiras también podría ser la candidata del combustóleo, porque gracias a su defensa se aprobó una ley que privilegia el despacho de combustibles fósiles, que afortunadamente se canceló. Candidata Claudia Sheinbaum, por favor. Sí, estamos planteando avanzar en la transición energética, por supuesto, y como lo planteé, tiene que ver con la mitigación de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático global. La única de los tres que ha hecho acciones para el desarrollo en una ciudad de energías renovables es su servidora cuando fui jefa de gobierno. Todos los techos de la central de abasto tiene una planta solar de 19 megawatts, la más grande que haya en cualquier lugar del mundo. De igual manera, reforestamos 34 millones de árboles. Después voy a pasar a lo que se reforestó por parte del gobierno federal. Hicimos 17 parques, 2 plantas recicladoras de basura, una planta piloto de basura orgánica que vamos a llevar a otros lugares del país. Inversión de alrededor de 20,000 millones. Y se hizo una reducción de 2.6 toneladas de CO2 mientras fui jefa de gobierno. Es decir, ya lo hicimos y lo vamos a hacer a nivel nacional. Correcto, es momento de escuchar la respuesta del candidato Jorge Maínez, después iremos a la pregunta ciudadana y luego vendrá esta bolsa de tiempo con 5 minutos disponibles para cada uno de ustedes. Candidato Jorge Maínez. Efectivamente, el gran problema que tenemos en el cambio climático son los gases de efecto invernadero, pero el 51% de esos gases los genera el modelo actual de generación de energía que está basado en combustibles fósiles, en combustóleo y en termoeléctricas, además de que cada vez es más caro para las personas. Por eso necesitamos cambiar el modelo de generación de energía a un modelo de energías limpias, basado en la energía solar y en la energía del viento, en la energía eólica. Para eso necesitamos construir infraestructura también. Paneles solares en las escuelas, en los hospitales y en los hogares, con un programa como el que se está desarrollando en Hermosillo, Sonora. Electromovilidad en el transporte público, como se está realizando en Nuevo León. Etiquetar todo el IEPS a combustibles para electromovilidad en transporte público y movilidad no motorizada. Me comprometo a que vamos a construir al menos 2.500 kilómetros de ciclovías en todo el país durante el próximo sexenio. La inmensa mayoría de las ciudades no lo tiene, y hacer un gran programa verde para México. Correcto, gracias. Es momento de escuchar la última pregunta ciudadana de este segundo debate y después las bolsas de tiempo, también la última para cada uno de ustedes, 5 minutos. Escuchemos y veamos. Mi nombre es Alondra Ivonne, tengo 18 años y vivo en la ciudad de Santa María del Tule. Mi pregunta para quienes buscan la presidencia de la República es qué van a hacer referente al tema del cambio climático, ya que en estos momentos nos enfrentamos a un tiempo de sequía y los calores no se soportan. También afecta tanto a los terrenos como a los animales que viven de ello. Y para que le busquen una solución porque estamos próximos a la escasez de agua. Ahí está el planteamiento de Alondra, candidata Xóchitl Gálvez. Muchas gracias, Alondra. Tiene razón, la sequía es un problema grave y en este momento los incendios forestales están por todo el país. Yo propongo la creación de una agencia trinacional, México, Canadá y Estados Unidos, para combatir incendios forestales y lo que ya dije, dejar de usar combustibles fósiles y apostarle pues, a la electromovilidad, coches eléctricos, bicis, muchas ciclovías. Como sabes, yo soy ciclista porque odio contaminar. ¿Alguien tiene algún uso de la palabra? Sí. Hablamos, por supuesto, de nuestro proyecto del Plan Nacional Hídrico que mencioné en el bloque anterior.
la única que ha desarrollado la electromovilidad en una ciudad es su servidora. 280 kilómetros adicionales de ciclovías. Ahora vamos a hablar de lo que se ha logrado con el gobierno del presidente López Obrador en materia ambiental, porque se dicen muchas mentiras de este lado. 44 áreas naturales protegidas con 3.1 millones de hectáreas. El Tren Maya, solamente en el Tren Maya a su alrededor, 1.9 millones de hectáreas en áreas naturales protegidas. El programa Sembrando Vida es el programa más importante de reforestación de todo el mundo. Tiene más recursos que todos los fondos verdes de cambio climático a nivel internacional. Con ello se han sembrado 1.100.000 hectáreas. 440.000 campesinos viven de él. Así lo vamos a mantener. 7.45 millones de toneladas de CO2 evitado. Adicionalmente, en materia ambiental, se canceló el uso del maíz transgénico, no se puede utilizar. El fracking, de lo que está de acuerdo la candidata del PRIAN, las concesiones de minería, que ahora les voy a mencionar algún otro tema de las concesiones de minería. Y hay que hablar de la planta solar en Puerto Peñasco, que es la planta solar más grande que hay en América Latina, 5 gigawatts. Les recuerdo que en este bolsa de tiempo, en cualquier momento, cualquiera de ustedes que quiera tomar la palabra, lo puede hacer levantando la mano. Candidato Jorge Maínez. Sí, es muy importante tomarnos en serio este problema y además atajar la desinformación. Fui el primero en plantear que tenemos que acabar con la refinería y con la termoeléctrica en Hidalgo. Se lo planteé incluso a la jefa de gobierno en una carta por el aire que le invité a firmar. No puede ser que nuestras hijas y nuestros hijos respiren veneno. A ustedes les ha tocado verlo, incluso en plena pandemia, sin coches transitando, cómo nuestras hijas y nuestros hijos no podían salir a la calle por la contaminación del aire. Este país pierde 20,000 vidas al año por la contaminación del aire. Ese modelo además no es rentable. Si Lázaro Cárdenas viviera, entendería que México no es rico en petróleo. La época en la que México produjo más barriles de petróleo fue hace 20 años con el doble de lo que hoy produce y ni siquiera en ese momento éramos un país potencia petrolera a nivel mundial. En lo que México sí es rico es en la potencialidad que tenemos para la energía solar y para la energía eólica. Y además hay que hacerla con una perspectiva que incluya a las comunidades, a los pueblos originarios, a las campesinas y a los campesinos en los modelos de desarrollo, no con la reforma energética que propuso Peña Nieto para unas cuantas manos que concentraron las concesiones y los beneficios de esa reforma. Para tener una lucha frontal contra el cambio climático hay que entender la dimensión del problema. Gracias, candidato. Candidata Xochitl Gálvez. La candidata de las mentiras ya se convirtió en una candidata serial de las mentiras. Realmente ni ella se cree esos cuentos de que este gobierno ha protegido el medio ambiente. No es posible que no dijo nada cuando desaparecieron a la CONAVIO. Es un insulto para los verdaderos ambientalistas. La CONAFOR, la que se dedica a reforestar, está prácticamente sin recursos. ¿De qué sirven las áreas naturales protegidas si no tienen dinero? Así pueden declarar todo el país protegido, pero sin un peso no va a pasar nada. Candidata Sheinbaum. Sí, por supuesto que vamos a apoyar la investigación en el desarrollo de la biodiversidad. Vamos a hablar del medio ambiente que supuestamente protege la candidata del PRIAN. La corrupta, vamos a decirle. Fíjense, cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, se aprobaron 10 minas de cielo abierto en territorio indígena, sin ninguna consulta. Pero vamos a hablar más todavía de la priandilla inmobiliaria. Cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo, aprobó esta plaza, 3 pisos ilegales a cambio de contratos para sus empresas. Aquí la única que daña el medio ambiente y que extorsiona es la candidata del PRIAN, la corrupta. Candidata Xochitl Gálvez, por alusiones. Pues yo le podría decir narcocandidata, ¿verdad? Porque no es cierto. Ella como jefa de gobierno sabe que los usos de suelo los da la Ciudad de México. ¿Por qué no los demolió? Entonces, de aquí en adelante, narcocandidata. ¿Electromovilidad o gasolinas? Es pregunta para los tres. Candidata Sheinbaum. Ya lo hice en la Ciudad de México, fíjense, 500 trolebuses, el cablebús, como le mencioné,
Y además se compraron vehículos que son eléctricos. La línea 3 y la línea 4 del Metrobús hoy son completamente eléctricas. Ya lo hicimos y lo vamos a hacer en todas las ciudades de nuestro país. Es un proceso, es una transición, por eso se llama transición energética. Vamos a continuar el programa Sembrando Vida, que ha dado tantos resultados y ha apoyado a tanta gente que hoy vive justamente de reforestar y de cuidar el campo. Vamos a avanzar en la transición energética al 2030, 50%. Eso lo dijo México en la última COP. Autos y transporte eléctrico, paneles solares, particularmente para las viviendas. En el norte del país y en el sur-sureste las tarifas son muy altas, pero la solución es, además de apoyarlos en términos de las tarifas, es poner paneles solares de una manera en donde ya lo hicimos en la Ciudad de México. Hice 2 recicladoras de basura y vamos a hacer más recicladoras de basura en todo el país, 2,000 toneladas. Hicimos recicladoras de cascajo en la Ciudad de México. Recientemente recibimos un premio y lo vamos a hacer en todo el país. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Vuelvo a plantear la pregunta que se quedó inconclusa en el aire hace un momento. ¿Está en condiciones el país de cumplir con los compromisos internacionales? Candidata Xóchitl Gálvez. Por supuesto que está en condiciones, pero no con este gobierno. Este gobierno es el gobierno del petróleo, del combustible, de grandes consumos. Tenemos que volver a las rondas para la energía limpia, para el tema petrolero y para las subastas eléctricas. En ese sentido, esa será mi apuesta como presidenta de México. Candidato Jorge Maínez. Por supuesto que hay que cumplir con el Acuerdo de París, hay que cumplir con los compromisos internacionales, porque además esos tratados internacionales contienen derechos humanos y los derechos humanos tienen el mismo rango que la Constitución. Para eso necesitamos una política comprometida con el futuro, que deje de voltear al pasado. Ni el pasado que representan el PRI y el PAN se quieran deslindar de los gobiernos en los que trabajaron, ni el pasado que representa un gobierno que tiene la mirada precisamente puesta en los años 70, en los 80, en los combustibles fósiles. Así se ve el futuro. Está construyéndose ya una realidad de electromovilidad, de transporte público, de infraestructura hídrica y de combate al cambio climático en Jalisco y en Nuevo León. Hay que hacer la realidad en todo México, además, sobre todo en el sur del país. En eso estoy de acuerdo con el actual gobierno. Sí, el sur necesitaba una justicia, pero tiene que ser con otro enfoque, como lo hizo Costa Rica, con una protección de su biodiversidad, con las energías limpias, con la naturaleza en el centro, con ecoturismo. Vamos a relanzar al sur de este país y a todas las regiones con una perspectiva sustentable y que haga frente al cambio climático. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Les pregunto entonces. Sí, candidata Sheinbaum. Sí, la empresa de la que habla la corrupta del PRIAN, pues resulta que es una empresa de 30 trabajadores que tenía mi papá y mi papá ya falleció. Bueno, aclarado el punto. Fíjense, qué bueno que habló. Dice que va a recuperar las rondas, que va a recuperar lo que significó la privatización de Pemex. Privatización de Pemex. Lo que ellos tenían, y no pueden negarlo, son negocios sucios con energías limpias. Lo que estamos haciendo nosotros y lo que vamos a seguir haciendo son energías renovables. Y al mismo tiempo tener una base con el gas. Se están construyendo muchísimas plantas de ciclo combinado, la planta de Puerto Peñasco de 5 gigawatts, y vamos a seguir construyendo la transición energética de nuestro país. Por alusiones, Las rondas están en la Constitución y bueno, no quiere contestar. Primero dice que el dinero del extranjero es de su abuelita, que las casas son de sus hijos. Al rato va a decir que la caída de la línea 12 es culpa de Marcelo, seguro. Bien, dado que nadie ha solicitado la palabra, les pregunto. Siempre se piensa en la disyuntiva, obras para el progreso contra el impacto ambiental. ¿Qué pueden decir sobre eso? Candidato Maínez. Por eso nosotros hablamos de prosperidad y no de desarrollo, porque hay que poner al medio ambiente como una variable permanente. Por eso vamos a hacer un fondo minero sustentable. Las mineras en México se tienen que comprometer con mejores reglas salariales y laborales, pero también con mejores reglas ambientales. Y necesitamos construir infraestructura que permita garantizar el acceso al agua, al aire limpio de las mexicanas y de los mexicanos. Progreso
contra equilibrio o impacto ambiental, cuidado del medio ambiente. ¿Alguien más quiere decir algo? De nuevo. Candidato. Es que mira, no hay nada que los haga cosas que se contraponen. Se puede haber prosperidad y progreso con una visión verde y sustentable. Y también no hay nada más verde que luchar contra la desigualdad. El 1% de las personas más ricas de este país contaminan lo mismo que el 80% de las personas más pobres. Por eso cuando hablamos del combate a la desigualdad, tiene una perspectiva sustentable y verde. Gracias, candidato. En materia de energías limpias, ¿iniciativa privada sí, no o hasta dónde? Si no participa el sector privado, no puede haber energía para los 100 parques que la señora quiere hacer. México tiene enfrente la mejor oportunidad en su historia. Hoy veía un dato que nos está ganando Sudamérica. Se están yendo las inversiones del nearshoring porque no hay energía. Algo que tendría que entender la candidata del combustóleo es que estas nuevas empresas relacionadas con la robótica, con la inteligencia artificial, con la telemedicina, quieren energía limpia y barata, no energía de combustibles fósiles. Mi respuesta es sí, de manera honesta, transparente. Se puede trabajar con el sector privado como lo hacen, nada más que con los suyos, con Grupo IGA, con el de Yauro Pesa, que le asignaron 66,000 millones. Tampoco contestó, no contesta nada. Candidata Sheinbaum. Es que no voy a contestar a las mentiras de la candidata del PRI. Pero miren, vamos a hablar de desarrollo sustentable, justamente. Lo que está haciendo la Cuarta Transformación y lo que vamos a hacer hacia adelante con la transición energética son los 3 grandes pilares del desarrollo. Hablamos de desarrollo económico, hablamos de bienestar social, porque no podemos hablar de medio ambiente si no hablamos de bienestar social. Y eso es justamente donde ha impactado la Cuarta Transformación. Y al mismo tiempo, el equilibrio ecológico. Ese es el proyecto del segundo piso de la Cuarta Transformación. Gracias. ¿Alguien, candidato Maínez, sobre la iniciativa privada en la generación de energías limpias? Pues no se nos está yendo ni se nos va a ir el nearshoring porque tenemos gobiernos como el de Nuevo León que atraen 3 de cada 4 pesos derivados del nearshoring. Se le está yendo a estados corruptos como Chihuahua y Guanajuato. Candidata Sheinbaum, Xochitl Gálvez. Le vuelvo a hacer las preguntas. ¿Destruiste o no empleos? ¿Hay o no más deuda en el país? ¿Te gastaste el dinero en tu imagen personal? ¿Apoyaron a tu empresa? ¿Está metida tu familia en el Panama Paper? ¿Te robaste o no una casa? ¿Vas a investigar los negocios de Andy, Bobby y los sobrinos? ¿Vas a investigar a Rocío Nale? ¿Le das o no agua contaminada a los habitantes de Iztapalapa cuando fuiste jefa de gobierno? Esas son las preguntas que se quedan para el postdebate. Porque obviamente la señora de las mentiras, y me apena llamarla narcocandidata, pero pues ni modo, representa ese partido